Bueno, buenas Listo. tardes a todos. Bueno, una vez más estamos en este ciclo de charlas de del ANR, en el cual hoy nuestro tema es innovación y gestión de cambio, ¿sí? Bueno, esta es una clase que pedimos disculpas, tenía que estar dada por el profesor Fernando Bron, pero él ha tenido un inconveniente personal y no ha podido concurrir. Entonces, en su reemplazo, bueno, de alguna manera vamos a estar el doctor Fernando García, bueno, que ya todos lo conocen, también Alejandra Bermejo, que es nuestra coequiper, y yo vamos a tratar de alguna manera de ir sustituyendo toda esta explicación que el doctor Fernando Bron nos iba a brindar. ¿Sí? Este es el mismo material que presenta en su clase. ¿Sí? Y también vamos a decir que el material grabado de esta clase se va a subir al final de todo el ciclo. Así que bueno, bienvenidos a todos, los alumnos, los profesores, y podemos comenzar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lidia. Bueno, un placer estar con Lidia y con Alejandra, que son dos personas aparte que uno estima, aparte dos grandes profesionales, así que seguramente va a ser una clase muy divertida. Y bueno, y podemos aprovechar todo el conocimiento de gestión que tiene sobradamente Lidia y todo lo que sabe de redes, marketing, Alejandra. Así que bueno, es una clase donde vamos a poder empezar a combinar experiencias y creo que va a estar muy linda. Entonces, la primera reflexión que cuando hablamos de innovación y de gestión del cambio, la primera reflexión que tenemos es una reflexión que viene de hace siglos, lo que es algo bastante como raro, porque Heráclito había dicho que nada es permanente a excepción del cambio. O sea que es una frase antigua pero vigente. O sea que el cambio es lo que marca el rumbo de la humanidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de plan estratégico y de pensamiento estratégico, eso está marcado profundamente por el cambio continuo, y más ahora. ¿Sí? Entonces, básicamente, si uno piensa en una evolución histórica, y podemos, digamos, hablar un poco de estos dos últimos siglos, que son los que más han marcado de alguna manera el cambio tecnológico que estamos viviendo, el cambio en general en la humanidad, ¿no es cierto? Porque los seres humanos han cambiado dramáticamente en estos últimos dos siglos y todavía no sabemos si ese cambio es para bien o para mal, pero en realidad lo que sí sabemos es que hemos cambiado profundamente de nuestros hábitos, nuestra cultura, nuestra forma de comer, nuestra forma de ver el mundo, nuestra religión. O sea, ustedes piensen que en el siglo XVIII, siglo XVII, la religión de alguna manera marcaba cómo la gente se comportaba. Era los sacerdotes tenían en las iglesias, no sé si ustedes visitan, bueno, cuando uno va a alguna ciudad, una capital europea, inclusive acá las viejas iglesias que tenemos, uno ve el púlpito y el púlpito está como elevado y el sacerdote hablaba desde ese púlpito y de alguna manera dictaba la norma, las normas de cómo la sociedad se tenía que comportar de alguna manera a través de la religión. Eso ha cambiado dramáticamente, ¿sí? Entonces, todos esos cambios que tienen que ver desde lo cultural, lo normativo, también están imbuidos por lo que llamamos el cambio tecnológico, ¿no? Todos esos descubrimientos que nos fueron como apabullando de los últimos 50 años, ¿sí? Porque en el caso mío, yo, por ejemplo, yo no nací con el celular. O sea, no tenía, cuando era chico no tenía idea, gracias a Dios, de lo que era el celular. Entonces, éramos ciudadanos que estábamos libres de todas esas máquinas, ¿no? Y entonces, cuando hablamos del siglo XX, que parece muy lejano, la primera parte del siglo XX no existía la multimedia como la conocemos en este momento, no existía el televisor, o sea, en la primera parte del siglo XX, ¿sí? Uh -huh. Entonces, recién pasados los 60
empezaron a venir los grandes cambios tecnológicos. O sea que nosotros somos Y eso hijos en de realidad fue estos como últimos... producto, Sí, perdón que Lidia. te interrumpa, pero fue como No, por producto favor. después del desarrollo que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Allí se produjo también Claro. un cambio en la parte tecnológica, por ejemplo, ¿no? Lo que tenía el Pentágono. Realmente el cambio, y se puede decir que prácticamente Internet nació allí, en el Pentágono, y nació en esa época donde había que tener otro tipo de comunicación. Sí, sí, sí. Hubo inventos. En la Primera Guerra Mundial estuvo la penicilina, que fue lo que salvó a miles de personas, a millones, porque, digamos, a partir de la Primera Guerra Mundial, la curación, digamos, de todo lo que se llama los procesos infecciosos, se empezaron. La penicilina es la primera generación de lo que llamamos nuestros modernos antibióticos. Claro. Entonces, Mm, eso permitió, de alguna manera, salvar gran parte de los ejércitos que en esa época se morían más por las infecciones que por las heridas de bayoneta, ¿no? O sea, claro. entonces, esas cosas que ahora cuando uno las mira de alguna manera con ciertas perspectivas y parecen como muy antiguas, de alguna manera marcaron que el siglo XX era un siglo que estaba basado en la transaccional, donde lo importante era el capital y el trabajo. Y precio era los pesos que efectivamente uno pagaba por lo que recibía. Hay un cambio de paradigma cuando empieza Internet a ser de alguna manera un vehículo que empieza a ser cada vez más visible para casi toda la sociedad, que eso se da a partir de los años 90, pero de alguna manera hacia fin de siglo explota con las apariciones de, por ejemplo, de Google, ¿no? Donde empieza a aparecer un buscador donde toda la información de alguna manera puede ser encontrada y quizás esa información de alguna manera puede ser cierta o no, pero nosotros hoy por hoy confiamos en Google como que fuera la antigua biblioteca de Babel de Alejandría, de alguna manera. Entonces, esto de alguna manera marcó un cambio de era, ¿no? Y ese cambio de era está basado en lo que llamamos el ecosistema del conocimiento y de la innovación. Y este nuevo ecosistema, de alguna manera, está asignado por el valor. ¿Y a qué llamamos valor? Valor es algo que tiene que ver con un ratio que está conformado por el precio, por la calidad percibida, es lo que yo recibo. O sea, valor es lo que yo recibo como consumidor de algo. Y eso cambia definitivamente la ecuación, porque en el siglo anterior está basado en la eficiencia, en la cantidad de productos que podía hacer y si esa cantidad de productos podía ser de de una manera cada vez más en serie, mejor. Y si podía ser en más cantidad, mejor. Entonces estaba la frase de Henry Ford cuando él decía que si se querían comprar un Ford T, te podía llevar cualquiera, pero y todos eran negros los Ford T, porque él no le importaba en ese momento, digamos, tener otro tipo de auto, digamos. Él lo que quería era inundar el mercado americano de autos y de alguna manera él pensaba en la eficiencia, en cuántos autos podía hacer en N cantidad de tiempo. Entonces, la economía transaccional pone foco en la eficiencia. Y la economía que está basada en el ecosistema del conocimiento y la innovación pone foco en un sistema relacional donde lo que más importa es el valor. Y ese valor tiene un nuevo componente que es la calidad percibida que nosotros como consumidores de alguna manera estamos comprando. Nosotros siempre que Ujú. compramos algo, de alguna manera chequeamos si esa calidad está de acuerdo a nuestra necesidad. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me interrumpen, ¿sí? Porque aprovechamos, es una clase lo más interactiva posible. Bueno.
Y acá si uno lo mira, esto es como un eje de tiempo desde, bueno, el inicio un poco exhaustivo esto porque es desde el inicio de la humanidad hasta ahora, pero a mí lo que más me interesa de este gráfico es que en realidad de lo que sería el nacimiento de la humanidad hasta prácticamente 1750, el hombre casi no había evolucionado tecnológicamente demasiado, o sea, lo que llamamos la producción en serie era bastante escasa y probablemente en la primera fase el descubrimiento más importante que ahí dice naturaleza probablemente haya sido la agricultura, porque la agricultura fue el cambio de lo que nosotros llamábamos el modo de vida nómade al modo de vida sedentario. La agricultura permitió que el ser humano pueda crecer y pueda de alguna manera predecir la comida en términos de, por primera vez con el nacimiento de la agricultura, el hombre se pudo alimentar sin depender totalmente de la naturaleza. Y eso es lo que Claro, hizo, porque la naturaleza era cazadora, o sea, claro, más que nada claro, mataban animales para comer, simplemente, ¿no? claro, y los animales los mataban a ellos, porque También, el hecho de salir a cazar implicaba un riesgo continuo. claro. Por ejemplo, muchas de las cosas que nosotros tenemos adquiridas hasta ahora Ujú, tienen que ver con, por eso digo, en general el ser humano ha evolucionado no demasiado en términos eh, de su propia concepción. ¿Por qué? Porque la mujer, todo lo que llamamos el espíritu materno o los roles, la mujer se quedaba cuidando a los hijos y el hombre era el que de alguna manera en manada trataba de salir a cazar y procurar el alimento, claro. ¿sí? Ujú, Y todos esos roles bien marcados, de alguna manera, se perpetuaron por muchos siglos hasta que, por ejemplo, cuando vino todo el cambio a partir del siglo XX, donde empezamos a trabajar de otra manera, empezar a ver otro tipo de recursos, otro tipo de digamos, de tecnologías que fueran haciendo que la vida fuera muy diferente. Partiendo de la agricultura, cuando ya estamos más mirando hacia la Edad Media, otro gran descubrimiento que es donde está el paradigma de la Edad Media al Renacimiento, es básicamente la imprenta. ¿Por qué? claro. Porque la imprenta fue como la Internet de ahora, porque hizo que el conocimiento pudiera ser difundido. ¿Y dónde estaba el conocimiento? El conocimiento estaba en las abadías, y generalmente eso estaba guardado en libros. Sí, no sé si alguno vio la película El nombre de la rosa, la de Humberto Eco. Sí. Ahí lo que se muestra es ese mundo medieval oscuro donde el conocimiento estaba puesto prácticamente en esos libros. ¿Y quién tenía acceso a esos libros? Muy pocas personas, muy pocas Y personas. aparte no Con eran la tampoco creación de la manuales, imprenta, ¿no? La creación de la claro, imprenta, claro, si no vieron esa película, yo la recomiendo, porque es una película, de alguna manera, aparte de estar muy bien hecha, tiene toda una trama de suspenso, digamos, pero es una película que de alguna manera muestra lo que era la vida en la Edad Media y esa transición hacia el Renacimiento, que a partir de lo que es la democratización, digamos, de la escritura y de, y de la imprenta, el hombre empezó a cambiar. Y a partir de ahí, la sociedad pasó de un modelo feudal a un modelo donde empezó a aparecer el pequeño burgués, donde de alguna manera empezó a salir del feudo y se empezaron a generar las grandes ciudades. Y esas grandes ciudades generaron de alguna manera los artesanos, las máquinas y el germen de lo que fue después la primera revolución industrial, claro, que estuvo basada en el vapor. en el vapor, La, la prim- máquina a la vapor, primera, claro. y la primera revolución industrial tiene un eje que es energético, que es el carbón, y por el otro lado, la industria textil.
por eso la potencia emergente, el imperio emergente fue Inglaterra, básicamente porque tenía dos cosas, grandes minas de carbón y el dominio de lo que eran las máquinas textiles. Entonces, de alguna manera, eso fue marcando una transición donde es el nacimiento de la sociedad capitalista en términos de acumulación de capital y en términos de generación de producción por primera vez en la historia de la humanidad de una manera intensiva. Ahora, perfecto, yo empiezo a generar producción y el problema que se suscitó es cómo lo organizo. Claro, Porque por digo, yo eso puedo tener una ya máquina a que es principios del eficiente, siglo, claro, por eso a principios del siglo claro, XX comienza la organización y comienza la gestión del trabajo y la aparición de algo de alguna manera no tan bueno, o sí bueno, depende cómo se vea, de los sindicatos, ¿no? claro, sí, sí. Los sindicatos, a ver, de alguna manera, al inicio fueron un gran logro. Ujú. ¿Por qué? Porque de alguna manera la primera acción de los sindicatos fue unir especialidades. Hay un libro que es la historia de Miguel Ángel y es muy interesante porque Miguel Ángel empieza a aprender cómo tallar la piedra en lo que llamaban un sindicato, en lo que sería la figura de un sindicato actual, que era el gremio. Entonces, él era muy chico y el padre no lo autorizaba a ir a aprender al taller, a aprender a picar la piedra. Y convence al padre, porque el dueño del gremio, digamos, de ese taller, va y le dice, yo a su hijo le voy a pagar por el trabajo que hace. Entonces él va a la casa y le dice, papá, dice, yo no solo voy a ir al gremio, no es que estoy perdiendo tiempo, sino que me están pagando. Y entonces, de alguna manera, el sindicato o el gremio, como estaba conformado en esa época, eran sociedades de artesanos o de gente que tenían el mismo conocimiento que se agrupaba. Y después eso se transformó en sociedades que empezaron a trabajar sobre los derechos de esos grupos de trabajadores. Fue como un germen. Es muy lindo ese libro, lo recomiendo si lo quieren leer, pero con la organización y la gestión del trabajo aparecen, por ejemplo, para los que estaban interesados o los que estudiaron contabilidad y administración, aparecen los modelos de Taylor y de Fayol, donde básicamente se mide las unidades producidas, se miden los tiempos, se empiezan a armar matrices donde se organiza el trabajo de una manera eficiente. ¿Sí? Seguimos con ese modelo prácticamente hasta el año 2000, porque, o sea, para salir de esa sociedad donde uno medía de alguna manera unidades, tuvo que haber un cambio disruptivo, donde ese cambio disruptivo tuvo que ver con nuevas tecnologías que empezaron a emerger y el trabajo empezó a ser cada vez de una manera más automatizada, porque empezaron a aparecer máquinas que reemplazaban el trabajo del hombre, se empezaron Hacer la así producción como, en serie, ¿no? Hacer la producción en serie. claro, Ujú, así como Lidia comentó muy bien hace un rato el tema de la guerra, ujú. lamentablemente esos eventos hacen que el hombre, por ambición o por tratar de ganar o de lo que sea, hace que el conocimiento en esas épocas crezca de una manera como exponencial, un poco por necesidad de ganar la guerra. Y algo parecido pasó con la carrera del hombre a la luna, donde empezaron a aparecer un montón de materiales, donde las computadoras empezaron a evolucionar de una manera impensada, y todo ese empujón hizo que a partir de entre los años 60 y yo diría
prácticamente hasta los 70, avanzados los 70, que viene la crisis del petróleo, que fue muy dura. Prácticamente tuvimos ahí, digamos, un cambio que estuvo muy basado en cuestiones que iban de una manera lenta, pero orientadas hacia el mundo de la tecnología. Claro, Entonces, exactamente. Por eso el qué sé crecimiento yo, ahí de Internet y también de la comunicación de alguna manera. Cambiaron los modos. sí, Nosotros, cuando el sí, hombre llegó a la Luna, obviamente hubo muchos experimentos y hubo muchos ingenieros, inclusive que Estados Unidos tomó desde Alemania para trabajar en todo eso, ¿no? Fue toda materia gris que importó para que verdaderamente todo ese cambio se fuera produciendo. Y lentamente se fueron reemplazando los grandes computadores, que eran del tamaño de una habitación, a ir cada vez reduciéndose más hasta llegar a esto, ¿no? Que hoy llamamos celular, que en definitiva es una mini computadora, ¿verdad? Y ni que hablar el sí, día de hoy la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ni que hablar, claro, Ni que hablar. O claro, sea ni que que el hablar, celular. sí. sí, Sí, definitivamente. ya está quedando obsoleto. Ya está quedando obsoleto. El celular, de Totalmente. alguna manera, es como cuando nosotros éramos chicos, existían, digamos, El la violín con linterna, existía la el violín, ¿te brújula, acordás cuando hablábamos con el violín y la claro, lata? La pero antigüedad. sí, 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 pero No, y espera, y existía, eso no es que hace tanto tiempo, Vos Lidi, o jugabas sea, con el no, violín y la no. lata, no, ¿no? no, yo no estuve en esa época, pero Claro, No, claro. lo cómico es que ese cambio operó en nuestras vidas, ¿no? Sí, sí, Nosotros claro. somos hijos de una generación del cambio Sí, continuo, tal cual. donde nuestros padres no tuvieron ni la mitad de No, digamos, de los cambios que tuvimos nosotros en nuestras vidas, o sea, claro, nosotros en estos tuvimos últimos televisión, años. lavarropa, heladera. Antes Claro. en las heladeras que se compraban barras de hielo que se ponían en un cajón de madera y ahí se Se conservaban las ponían, cosas. Es algo, y es no algo claro, hace ¿no? O que tantos sea, años. claro, no, uno va, por ejemplo, a un lugar cualquiera, acá en San Isidro, cerca del Tren de la Costa, está como una pequeña feria de antigüedades, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Ah, Y yo fui con mi hijo hace unos años, mi hijo era mucho más chico que ahora, pero te estoy diciendo que tenía, qué sé yo, en ese momento capaz que tenía 12 años, o sea, hace bastante, y había un teléfono de los que usábamos nosotros. ajá. Un teléfono no. con la horquilla, El donde negro, el uno teléfono ese negro. discaba, ¿te acordás que discaba? Sí, sí, Y claro. entonces se paró con el señor del puesto y le dice, ¿y esto qué es? Y el señor le dice, es un teléfono, ¿no? Porque él Mm, le preguntó eso. Y él se quedó mirando y le dice, ¿y cómo funciona? Él no entendía el funcionamiento del disco que claro, nosotros porque había que poníamos el girar. dedo, porque él, o sea, los chicos de ahora no pueden entender el mundo analógico Claro. porque ellos Todo están era Todo acostumbrados a digital. todo pantallas. digital, Y en claro, ese claro. momento Sí, yo me quedé pensando, porque después, digamos, cuando me quedé charlando con él, me pareció una pregunta totalmente lógica la de él de decir cómo funciona la horquilla, porque, digamos, ese para lo que claro, para nosotros era un movimiento normal para llamar a alguien, para él era algo totalmente raro, porque decía, ¿y esto cómo es? Es algo claro, entonces, todo ese mundo mecánico y toda esa transición entre lo mecánico y lo digital, de alguna manera, o lo analógico y lo digital, marcó de alguna manera nuestras vidas y todo lo que es el flujo de información que se fue dando en estos últimos años cambió también las maneras de vivir de la gente, la manera de relacionarse. ah, Tal sí, obvio. De hecho, ahora el 80% de las o más de las parejas que se conocen a través de plataformas como Tinder. Ahora, lo paradójico de eso, y lo paradójico de eso, es que cuando una persona va a conocer a otra y se junta a través de una plataforma de esas, probablemente tenga más información de la que tuvimos nosotros en el momento de conocer a nuestra pareja, seguro. que Claro. era, Y ¿por porque qué? ya googlea nombre y Ya Porque googleás apellido. y vas viendo todo, eh, todo el tiene Entra a todo el CV LinkedIn, entra perfil, a digital. LinkedIn y ve el perfil. claro.
Tiene redes, todo el vas a las perfil. redes. Por eso yo muchas veces, yo tengo a mis hijos adolescentes y digo, y si tienen que salir con alguien y lo hacen a través de una plataforma así como Tinder, mi preocupación inicial era con quién van a salir. Y después me puse a pensar y digo, van a salir con una persona a la cual en principio tiene más información de la que tenía yo cuando salía con alguien. Claro, Porque O olvídate. con tu esposa, claro. Claro. pero seguramente porque tiene todo el perfil armado, que después que ese perfil sea real o no es otra cosa, Es pero otro digo, tema. Bueno, eso, bueno, pero toda la tecnología también llevó a eso, ¿no? El tema de claro, de perfiles y todo, ¿no? La de gente también, perfiles fake news, claro, y ese es el mundo que tiene cosas buenas y cosas malas. Y entonces, todo ese resumen que está ahí, que dice conocimiento, innovación, diseño, de alguna manera está, el ser humano ha sido como cortado por todas estas situaciones en los últimos, Claro. digamos, en los últimos años. Y no estamos hablando de siglos, No, no. estamos hablando que los últimos 300 años, los últimos 3 siglos de la humanidad, son los que están marcando profundamente el cambio tecnológico que tiene el ser humano. Tal cual. Si uno lo mira desde la historia de la humanidad hasta ahora, y yo, por ejemplo, en otro curso tengo lo que yo llamo reloj biológico, que el reloj biológico lo armaron con una idea de poner en una hora, desde el inicio de la humanidad hasta ahora, digamos, cuáles fueron los grandes logros del ser humano, por decirlo de alguna manera. Ujú. Bueno, el ser humano en ese reloj biológico de una hora está en los últimos 10 segundos de la historia de la historia de la Tierra. O sea, así de grandes somos. 10 segundos en la historia de la Tierra. Y eso, de alguna manera, nos tiene que hacer reflexionar de una manera un poco más humilde de no destruir el planeta, ¿no? Pero digamos, nosotros en 10 segundos hemos causado un daño al planeta que no lo causó ninguna otra especie que ha vivido acá en casi toda la hora desde que se inició la Tierra, ¿no? Entonces es muy interesante pensar a veces sobre esas cosas. Si empiezo a pensar en lo que llamo la revolución digital, que nos reíamos hace un rato con el tema de Tinder, pero claramente Tinder es hija de esas redes, son hijas de la revolución digital y son hijos de algo que llamamos redes. Los seres humanos son seres sociales. Eh, ¿Cuál es la diferencia, según los grandes antropólogos, entre el mono, entre la evolución del mono y el hombre? ¿Por qué el hombre, según dicen en la estructura de, digamos, del desarrollo, evolucionó su cerebro? Básicamente por algo que llaman el chisme. O sea, la capacidad que tiene el ser humano chisme. sí, eso está Mirá vos, no escrito sabía. en los libros de antropología. ¿Por qué? Porque la curiosidad hizo que el ser humano tuviera la ambición por comunicarse. Bueno, antes Entonces, la transmisión de todas las costumbres dentro de las distintas etnias era simplemente el boca a boca. O sea, claro, algo tiene que ver con el chisme. eso lo comenta este historiador Harari Claro. Ujú. cuando habla de humanos a dioses en el libro. Ajá. Ah, Ujú. mira. Que él habla sobre lo que es la evolución del ser humano y cuáles son de alguna manera, Harari, ¿no? Él habla sobre lo que es, por qué el hombre evolucionó frente al resto de las especies. Y la realidad es que hubo algunos detonantes que hicieron que el cerebro humano se desarrollara de una manera diferente a la del mono. Y uno de esos tiene que ver con esa capacidad de observación y de curiosidad y de comentar, que en su aspecto más primitivo, él de alguna manera un poco jocosa lo llama el chisme. Ah, mira. Entonces, esa capacidad por comunicarse hizo que Ujú. el ser humano empiece a desarrollar su cerebro. Y desde ese momento hasta acá, el ser humano evoluciona a través de redes. En una manera primitiva, esas redes fueron comunidades que se fueron armando para sobrevivir y hoy Claro. son redes que
están basadas en plataformas tecnológicas, que nosotros en nuestra tribu actual, digital, puede ser Instagram o puede ser las redes que nosotros queramos, pero Claro, Facebook eh, o lo que sea. Claro. sí, todo TikTok. TikTok TikTok, y las claro. y que ocupan gran parte de la vida de las personas en este momento, porque muchas de estas cosas hay peleas, hay discusiones, hay momentos que se viven a través de las redes y quizás no se viven a nivel humano, pero el ser humano últimamente eh, desarrolla gran parte de su vida a través de esas redes. Y esas redes están basadas en la autopista para generar esas redes fue la construcción, como hablaba Lidia, en su concepción más primaria de Internet, que primero fue como un desarrollo militar, un Ujú. desarrollo que tuvo que ver con la unión Así es. de las Ujú. universidades en Estados Unidos en su primera concepción, y de 1993 al 2003 empiezan a aparecer sistemas que se llaman de código abierto, donde básicamente el más conocido que tenemos es Android. Android, claro. Ujú, así Mm. es. Que Android tiene una idea diferente a lo que es Apple, Linux que claro, iOS. Linux y Google, claro. claro, Y Apple. sí. Y Linux es decisivo básicamente porque es una plataforma de programación. Sí, yo tengo Claro. Linux. Uso mucho Claro, Linux. que Microsoft es algo cerrado, como, digamos, lo que podemos llamar Windows, digamos. Y vos tenés lo que llamamos Android. Android de alguna manera es una plataforma abierta que compite con el iOS de lo que sería la plataforma de Apple, que es mucho más cerrado. Cuando vos compras Apple, estás metido en un ecosistema donde todo funciona a través de Apple y es muy difícil salir de ahí. Lo compras o lo dejás, pero es su manera de, digamos, de comercializar el producto. Pero independientemente de las plataformas, lo que empieza a circular por esas autopistas son cosas que marcan definitivamente nuestra vida. Y, por ejemplo, lo voy a llevar a esto tan simple como puede ser que estás en tu casa. En este momento hoy es un día, está lloviendo, yo siento acá que está lloviendo, y estás dando un curso y decís, no tengo nada para comer. Y agarrás el teléfono y tenés un cuadradito que puede ser pedido ya y te Soy pedís gran una usuaria, pizza. Fer. Yo soy gran Claro, usuaria de pedido ya y me claro. resuelve la Y cena en casa. claro, y te voy a hacer una pregunta, ya que sos gran usuaria, a ver qué me contestás. Y cuando vas a buscar algo, por ejemplo, y Sí. decís, quiero, suponete que sos muy golosa y decís, quiero un lemon pie o quiero una porción de algo, aparte de buscar eso, cuando seleccionás el lugar que querés comprar, ¿qué haces? No, no, no. Yo lo primero que veo es la calificación que tiene para Claro, poder comer, o sea, ya que estoy invirtiendo en sí, mi ansiedad, eh, sí, veo la calificación. Entonces, eso es claro, lo bueno eh, también que te permite estas eh, aplicaciones, eh, ver la opinión, esa calificación de ese claro. lugar Y y, esa y calificación está basada en estrellitas, en Claro. ¿no? estrellita y opiniones. De También uno a yo, Claro, 5, de uno a a 5 ver. ¿viste? estrellitas. Claro, y Yo soy es, una gran usuaria de plataformas de compra online, ¿no? Claro. claro, Hasta Tipo Mercado Mercado Libre. Libre. Sí, sí, Mm. yo soy gran usuaria de Mercado claro. Libre también. Uno ve la eh, reputación del que le vas a comprar Claro, y la verdad que yo me manejo mucho digitalmente. Yo no manejo casi nada de billetes. O sea, claro. yo voy y manejo Entonces mucho billeteras virtuales. ese 2003 que quedó ahí en el medio, en esta slide, ya quedó antiguo, porque de Sí, alguna Sí, manera totalmente, ahí sí. te está faltando un sí. escalón, que es un escalón muy interesante, que tiene que ver con cómo nosotros cambiamos como consumidores y como empresarios. Porque como consumidores nosotros evaluamos continuamente todo lo que consumimos a través de las plataformas más simples hasta las más complejas.
y siempre lo estamos haciendo con algún scoring, algún sistema de estrellitas o lo que sea, y eso es decisivo para que las pymes, las empresas puedan crecer o no, porque las que tienen calificaciones desfavorables seguramente vos no las vas a llamar. Obvio. Entonces, en este momento, eso es decisivo. Si vos Mm. publicás una foto tuya mala en Tinder y te vas a quedar soltero, seguro, no te va a llamar nadie, no vas a salir nunca con nadie, y las fotos las vas a tener que tratar de sacar de alguna manera con buena iluminación o lo que sea, o parecer interesante. Y todo eso, de alguna manera, mete una presión sobre lo que es el mercado y lo que llamamos las plataformas digitales diferentes. ¿Sí? Entonces, eh, de alguna manera hay una transición anterior a la inteligencia artificial que tiene que ver con cómo se desarrolla el mundo de los negocios, que es claramente omnicanal. Ya no se puede pensar solamente que uno puede vender a través de lo que llamamos la venta física. O sea, existen diferentes canales de venta y todos esos canales de alguna manera están potenciados por la tecnología. Después empezamos a hablar de lo que llamamos la inteligencia artificial. Y por ahora recién estamos en la prehistoria de la inteligencia artificial, porque primero que todavía no la sabemos utilizar de una manera adecuada, no podemos llegar a comprender el potencial de todo esto, pero de alguna manera ya asusta el desarrollo, ¿no? Porque no sé si ustedes han usado lo que es el chat GPT, yo sí lo he usado bastante. Sí, yo lo Y, uso todo el tiempo, Fer, ah, para todo tipo para, de estrategias o claro. sacar ideas. Para el tema de Sí, marketing comunicacional es muy importante. es una fuente de información excelente. Yo, por ejemplo, no todo lo que está ahí, como en Google, que también en Google pasa, no todo lo que está ahí lo podés dar como por un resultado cierto, pero sí es un resultado útil. O sea, por ejemplo, si hay que construir un gráfico, yo por ejemplo le pedí la evolución del Dow Jones en los últimos 50 años, con las series donde había perdido más y había ganado más, y me construyó artificialmente un gráfico, ¿sí? Y me tiró estadísticas y me tiró. Eso si yo lo tenía que hacer yo, sacando de Google la información, y seguramente me iba a costar algunas horitas, porque Google lo que me tiraba era información aislada de diferentes papers. Y la inteligencia artificial lo que tiene es que junta toda la información y de alguna manera la procesa y te da un resultado, ¿sí? Entonces, todo ese manejo de la información y sobre todo esa entrega de resultados está haciendo que el mundo cambie dramáticamente. Y está haciendo que el mundo cambie a un nivel donde, por ejemplo, en Estados Unidos y en países más avanzados, vos llamás a un call center y existe una ley donde obligatoriamente te tienen que aclarar si vos estás hablando con una máquina o con un operador humano. Todavía acá esa legislación no está, pero seguramente en algún momento la van a tener que poner. Seguramente las respuestas que entrega la máquina probablemente sean mucho más certeras a nivel de conocimiento que el operador humano, porque la máquina tiene la capacidad de autoaprender. O sea, todas las preguntas que la máquina no puede responder quedan como en un backlog, donde al final del día el mismo sistema se retroalimenta y busca respuestas para esas preguntas no contestadas. Nosotros, por ejemplo, en Argentina hay 2 o 3 empresas que están en Córdoba que se dedican a esta serie de desarrollos de inteligencia artificial, y hay, aunque parezca mentira, en el norte del país, en Salta y en Jujuy, hay también desarrollos de empresas muy chiquitas que son emprendedores que se dedican y lo venden a todo el mundo, lo venden a Europa, lo venden. Entonces, de alguna manera, todos estos conocimientos hacen
que empiezan a aparecer nuevos modelos de trabajo y nuevos modelos de emprendimiento y nuevos modelos de hacer. Y eso es muy interesante. Así como estaban los emprendedores de la Edad Media, que estaban basados en los oficios, ahora existen emprendedores que son nativos digitales, que están inventando continuamente nuevas actividades que son impensadas. ¿Sí? Entonces eso también es muy interesante. De hecho, la revolución digital no solo se ve en este eje, sino también se ve en las cuestiones económicas de todos los días. Si ustedes miran las primeras 50 empresas de Estados Unidos ahora, casi todas, van a ver las que están en el índice, en el Standard Poor's o el Dow Jones, son todas empresas, las primeras o las primeras 50 son todas empresas que tienen que ver con la tecnología. Si ustedes miraban ese mismo cuadro en el año 1950, todas las principales empresas tenían que ver con el hacer, con por ejemplo, o eran empresas de petróleo, o eran empresas automotrices, o empresas que hacían máquinas, o empresas que hacían, o textiles, o empresas. Bueno, esas empresas han sido totalmente relegadas por lo que llamamos el cambio y la revolución digital. No quiere decir que lo que hagan esas empresas no sea importante, pero la contribución, ¿se acuerdan que estábamos hablando hace un ratito de este eje que tenía que ver con el valor? Bueno, la contribución de valor es diferente. Entonces, por ejemplo, esas empresas que yo decía que estaban en los años 40 o 50, tenían que ver con la transaccional, con la entrega del producto en sí. Y lo relacional tiene que ver más con la capacidad de generar valor, ¿sí? O sea, que es el precio por la calidad percibida, pero en realidad son esas cosas nuevas donde no existe mercado. Por ejemplo, cuando Apple diseña lo que se llama el iPhone, de alguna manera, eh, crea un producto no conocido hasta ese momento. Y eso la llevó a ser una empresa que es la empresa de mayor capitalización en el mundo, y es probable que, por ejemplo, nosotros hablamos de la deuda que tenemos con el FMI. Apple vale más de 10 veces la deuda que nosotros tenemos con el FMI. O sea, para tener un poquito de, ¿no? Para nosotros es un gran problema la deuda con el Fondo Monetario, ¿sí? Apple vale más de 10 veces esa deuda. O sea, una sola empresa, para tener una idea de lo que es la dimensión del mundo capitalista ahora y lo que significa la innovación y lo que significa el valor. Entonces, cuando hablamos del cambio de paradigma económico, todo aquello donde yo voy del precio al valor, siempre tengo que pensar que el precio tiene que ver con la transaccional y lo que pago, y eso de alguna manera involucra algo que llamo el costo. Y lo relacional tiene que ver, cuando ya hablo de valor, tiene que ver con lo que yo recibo, ¿sí? Y lo que yo recibo es una palabra muy interesante que se llama beneficio. Y ese beneficio, cuando estábamos hablando con Alejandra hace un ratito y coincidíamos que pedido ya para nosotros es parte de nuestra vida, que no nos saquen pedido ya, ese beneficio no solo está en el beneficio de recibir el producto, sino en el beneficio de que nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo algo, podemos estar terminando un trabajo y tenemos el beneficio de que nos traigan la comida a casa. Y lo podemos hacer rápido y podemos elegir el lugar que más nos gusta, sobre una serie de un montón de lugares. Y sobre todo podemos elegir la primera parte que era el eje de la ecuación, que era el precio. Podemos elegir el mejor precio de acuerdo a nuestra calidad que percibimos en esa red. Entonces, cuando yo estoy hablando de valor, y lo tendría que llevar a un ejemplo concreto y chico, podría decir que yo ese valor, de alguna manera, en una app tan básica como puede ser Pedido Ya, lo puedo encontrar simplemente buscando alguna cosa que necesito ahora. Porque yo de alguna manera la calidad percibida la voy a buscar a través de todas esas calificaciones y comentarios, y voy a tener alguna idea de eso. El valor, el precio lo voy a tener marcado en la app,
pero de alguna manera todos esos scoring que tiene y mi experiencia como usuario probablemente va a ser la que va a determinar la compra. ¿Sí? O sea, la compra, algo tan determinante como la compra, que es la acción que yo tomo como consumidor para avanzar hacia tomar una decisión, tiene que ver con esa calidad percibida. O sea que, de alguna manera, mm, eh, llego a esta conclusión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eficiencia y por otro lado, eh, hay otra palabra interesante que es el aprendizaje. Estamos en un momento donde en el siglo XXI el aprendizaje significa una cadena donde yo aprendo, desaprendo y vuelvo a aprender. Y eso nos pasa continuamente a nosotros, ¿sí? Nuestros hijos son nativos digitales, pero nosotros tenemos una experiencia donde empezamos a estudiar con los libros. Para nosotros estudiar significaba ir a una biblioteca y que una persona nos traiga un libro que nosotros le decíamos, tengo que preparar tal cosa, y yo era chico y el bibliotecario me traía el libro donde estaba eso. Bueno, ahora eso lo puedo buscar o por inteligencia artificial, donde me arma todo el trabajo automáticamente y yo simplemente lo puedo tocar y lo puedo retocar y le puedo dar el formato que quiero o no, o lo puedo buscar por Google o lo puedo buscar, pero eso me lleva a que tengo continuamente una experiencia de aprender, desaprender, reaprender sobre toda esa información. O sea, lo que sobra en este momento es información. Y a partir de esa información yo tengo que tratar de descubrir el conocimiento, ¿sí? Y después buscar variables para que lo que yo hago sea cada vez más disruptivo, más diferente, ¿no? De alguna manera como para tener éxito. O sea, eso es lo que hoy por hoy de alguna manera está marcando las estructuras de conocimiento, ¿no? Entonces, cuando pienso en en el ecosistema de conocimiento y la innovación, esto es un gráfico básicamente de Venn, donde por un lado tengo información, tengo el contexto y tengo algo que es fundamental que se llama experiencia, ¿sí? La conjunción de todas estas cosas, de la información, el contexto y la experiencia, determina el conocimiento, ¿sí? Entonces, conocer y operar el contexto y la información es crítica, ¿no? Em, Esto quizás, si tendría que buscar algún ejemplo más actual, a mí a veces me gusta leer en las redes cómo nacen las empresas y la idea de Amazon, que de alguna manera es una idea bastante primaria, porque Amazon nació con la idea de alguna manera de entregar productos de una manera muy básica a los usuarios que lo requieren. Y esos productos inicialmente iban a ser pedidos a través de internet empezó a trabajar inicialmente como una red donde había una compulsa de precios y esa era la idea primaria. Pero después se fueron dando cuenta que el usuario necesitaba mayor cantidad de información para elegir los productos y se fueron dando cuenta que el contexto pedía otra cosa, pedía desde productos que al principio parecían muy básicos, que podían ser desde libros hasta productos de librería o cosas que parecían como intuitivas que se podían vender a través de esa red, hasta la situación actual, que está basada en la experiencia de caminar el mercado, donde prácticamente se venden cosas impensadas en esa red. Entonces, eso generó un ecosistema de conocimiento nuevo donde en esa red prácticamente se vende todo, ¿sí? Y ese todo generó una situación disruptiva donde la innovación es el motor de la venta, la innovación constante, donde ahora tienen, qué sé yo, desde depósitos que son robóticos hasta estrategias de ventas, tienen partners,
negocios en la nube. O sea, hoy por hoy Amazon es una empresa que es un pulpo. Y nació básicamente como una empresa muy primaria. Es lo mismo, digamos, la idea de Amazon de alguna manera es la misma que de Mercado Libre, llevada a lo que Claro, es el sur, digamos, ¿no? claro, claro, claro. Eh, em, y Mercado Libre, hoy por hoy, es una empresa que vende cosas o es una empresa que de alguna manera tiene una mirada hacia los servicios. Y probablemente es una empresa que está muy basada en servicios también, porque tiene Mercado Pago y la información que tiene Mercado Libre es una información tan importante que prácticamente les permite a ellos tener hasta una estructura donde te prestan plata, porque ellos tienen en Sí, esa red el comportamiento del consumidor. Ellos saben lo que vos comprás, saben tu comportamiento, saben si vos pagaste y sobre todo saben tus hábitos. Y en base a sí. eso te están continuamente ofreciéndote productos y te Es están más, hoy continuamente, también sí, tienen la Lía, parte de supermercado. O sea, te claro, entregan productos en tu casa, ¿no? O sea, sí, aceite, galletitas, productos de sí, higiene, o sea, de tocador, lo, perfumería, lo que sea. sí, Realmente se transformó en algo móvil, un poco lo que decía Alejandra, ¿no? El tema de sí, la compra que uno hace compulsivamente porque te hace perder menos tiempo. Vos podés seleccionar por claro, precio, por calidad, por lo que vos dijiste, por, a ver, cuántas el score, cuántas estrellitas tiene, qué claro. opiniones tiene la gente, o sea, y a su vez el que compra tiene que calificar, y es una rueda que no termina nunca, ¿no? Es una rueda que no Realmente termina nunca, no, ¿no? no termina nunca, no, 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 Es muy pero interesante lo que sí, pasa sí, con, sí, es como de alguna sí, manera, son fenómenos muy distintos a lo que era hace, no sé, unos años atrás. No estamos hablando de otro siglo, ¿no? No sé en qué no, año no, se no. creó Mercado Libre, eso no lo sé, pero Y es una empresa hace unos cuantos años. relativamente, mira, sí, Porque pero hubo es una una empresa empresa, como Groupon que también vendía, compraba y claro, vendía, y sin embargo Groupon desapareció, pues. O sea, se ve que se eh, estoqueaba, no, no sé, hubo un error y ahí, y sí, Groupon vos pensás que desapareció, ¿no? son empresas que tienen una vida de 20 años. O sea, son empresas que son unicornios y son empresas que de alguna manera tienen una vida relativamente corta. Porque la concepción de este negocio, pensado sin Internet, es imposible. Claro, Vos seguro que pensás sí, que Internet tal cual. empezó recién a desarrollarse a partir del año 2000, como nosotros la conocemos. Sí, 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 tal cual. Estamos en el 2023, aunque nosotros pensemos que no pasó demasiado el siglo, ya estamos en el Y 2023. es casi un cuarto de siglo ya. Eh, Claro, que normalmente la primera fase de todos los siglos están siempre marcadas por la volatilidad en la historia de la humanidad. Siempre los primeros cuartos de siglo siempre han sido caóticos, con cambios, cambios muy Y lo vemos que eso profundos. es así, ¿no? Con guerras, Sí, y con los cambios tenemos climáticos, con tantas cosas que Y es muy tenemos conflictivo situaciones de tecnológicas, situaciones de también. sustentabilidad, por ejemplo, cosas que vemos, desgracias, guerras, cambios de los hábitos, Inundaciones, gente lluvias, que reacciona de manera impensada. Tenemos situaciones que todavía no sabemos manejar desde el punto de vista humano. Las relaciones nuestras como seres humanos han cambiado, o sea, los modelos que nosotros teníamos de familia eh, han, han cambiado y no sabemos si es para bien o para mal, pero son diferentes. Hay familias que están conformadas por madres o padres solos, los modelos de educación son diferentes y todo eso no sabemos todavía bien hacia dónde nos lleva, pero seguramente todos estos modelos influyen decisivamente en lo que llamamos la economía sí, o en el desarrollo de las empresas, porque nosotros como consumidores reclamamos cosas a las empresas que para nosotros son esenciales. O sea, y una de esas cosas esenciales es
mucha gente hoy por hoy dice toma ansiolíticos y toma, pero vivimos en en el mundo de de la ansiedad. Nosotros mandamos un mensaje en WhatsApp y esperamos que nos respondan inmediatamente. Y dependiendo de hacia quién le enviamos ese mensaje, a veces hay situaciones que son como, hay videos en YouTube donde, por ejemplo, una pareja le manda digamos, una chica le manda un mensaje al novio y el novio lo lee en WhatsApp y le clava como el visto, como dicen los chicos ahora, y ella dice, ¿por qué no me contesta? Y se enoja tremendamente, porque dice, ¿cómo? Lo leyó y no me contesta, lo leyó y no me contesta. Bueno, esas ansiedades, todo ese tema de la inmediatez, de la respuesta inmediata, de la exigencia y de todo, hace que el mundo de alguna manera también sea diferente, porque ese comportamiento que tenemos a nivel personal se traslada a lo que son las cadenas de valor de las empresas. Entonces Claro, las las exigencias organizaciones, claro, claro, las así es, exigencias del consumidor son diferentes. sí, sí. O sea, toda esa, de alguna manera, esa cadena de, no sé si llamarlo de histeria, también la trasladamos al mundo económico. Y cambia constantemente, Fer, o sea, está todo el tiempo cambiando. Sí, eso es lo más dramático, porque como les contaba, el tema de cómo nosotros vivíamos el mundo, nuestro mundo era mucho más estático, ¿sí? Nuestro mundo era, a ver, blanco y negro en algún momento, las relaciones entre las personas eran casados solteros, y el solterón era, de alguna manera, cuando yo era chico, o la solterona eran vistos como... El tío eh, solterón, claro. Claro, eran Mm, estereotipos, ¿no? Y sí. ahora cuando vos tenés que llenar algún formulario y te preguntan sobre el estado civil y tenés un montón de estados, no tenés casado separado, qué sé yo. ¿Sí? Y sobre sexo no sé cuántos estados hay. Hay un montón, hasta en el ministerio, en el RENAPER y todo, también tenés, ya están puesto la cantidad de calificaciones o clasificaciones para así Claro, poner cuando llenás algo que vos quieras tramitar, ¿no? claro, sí, sí. Yo me divertía mucho cuando existía el primer formato de Facebook, donde Facebook se usaba también como una especie de red para conocer gente, y había una calificación que decía situación amorosa o relación, y había una calificación que ponías es complicado, ¿no? Y siempre me causó muchísima Es gracia, porque yo complicado. decía, Es es complicado. complicado, existía esa calificación. No la Entonces vi yo. decía, en No, pareja, o sea, podías poner en pareja, soltero, qué sé yo, y había una calificación que se llamaba es complicado. Y entonces eso no. también, de alguna manera, marcaba muchos cambios que se fueron dando en estos años que nos toca vivir. Por eso acá, cuando hablamos, por ejemplo, de los cisnes, y decimos que los cisnes son de alguna manera el cisne negro es una especie bastante rara, ¿no? Cuando se ve un cisne negro, uno es una excepción, ¿no es cierto? Entonces, en economía, en sociología, cuando hablamos de cisnes negros, hablamos de aquellos hechos que son totalmente disruptivos y raros y que cambian los paradigmas. Claro. Entonces, acá, por ejemplo, la pandemia que nos tocó vivir últimamente tenía esa característica, porque el impacto fue fuerte, nos obligó a vivir adentro de unas casas mucho tiempo, nos Mm, obligó a vivir con cierto miedo hacia la enfermedad, hacia que nos podía pasar algo a nosotros, a nuestra familia, nos generó hábitos totalmente diferentes, nos obligó de alguna manera a comunicarnos más vía elementos digitales y sobre todo nos dio una sensación de fragilidad diferente, ¿sí? En términos de pensar que nuestra vida, todas las certezas que nosotros pensábamos que teníamos, de alguna manera se evaporaron, ¿no?
no sé por qué teníamos certeza. Quizás el ser humano hay momentos de su evolución que se jacta de tener casi todas las respuestas y la realidad es que tenemos muy pocas respuestas. Entonces ese llamado a la humildad eh, hace que el ser humano de alguna manera pueda crecer, ¿no? Porque cuando uno... Pero la relación es hacia adelante, ¿no? No hacia atrás. O sea, de alguna manera eso hizo que las cadenas de suministro globales se detuvieran, que hubiera que inventar otras cosas como para comunicarse, que las redes fueran cada vez más eficientes. Y hay otros hechos que pueden ser cisnes negros, como acá está marcada la invasión de Rusia a Ucrania, que de alguna manera hizo que los precios de los commodities claramente subieran. ¿Por qué? Porque Ucrania es un país que es muy importante en la estructura de aprovisionamiento de Europa. Prácticamente es el que provee más trigo, que proveía alimentos y energía a gran parte de Europa, así como Rusia. Ujú. Por ejemplo, La parte energética también que provee Rusia, ¿no? claro, sí, sí. A Ujú. tal punto que, por ejemplo, Alemania, se detuvo el crecimiento de Alemania a partir de la crisis de Ucrania. ¿Por qué? Porque Alemania se abastecía del gas ruso. Entonces casi toda la industria alemana era altamente eficiente porque el gas ruso, eh, que fue lo que hizo Merkel, de alguna manera, cuando sella el acuerdo con Rusia para tener el gasoducto que le llevaba el gas, de alguna manera lo que estaba haciendo, estaba generando una estructura totalmente competitiva para la industria alemana, y los norteamericanos en su momento, cuando ella firma el tratado, le dijeron que eso estaba muy mal porque estaba generando un quiebre en la OTAN, que fue un poco lo que le dijo el presidente Trump cuando la visitó y le dijo: te vas a arrepentir de haber firmado ese tratado, porque cuando los rusos te bajen la palanca, te vas a quedar sin industria, vas a tener problemas muy graves. Eso en ese momento no se percibía como un hecho que podía pasar. O sea, porque se consideraba a Rusia como un socio estratégico que no iba a ser, eh, no iba a dar ese paso nunca de generar una guerra dentro de lo que llamamos el patio trasero de Europa, ¿sí? Y sin embargo eso sucedió. Cuando uno después lo analiza con el diario de hoy, claramente era algo que iba a suceder porque Rusia no iba a permitir que en su frontera existan socios de la OTAN, ¿sí? Claro. Y por eso no quería que Ucrania, de alguna manera, se, Se uniera digamos, a la se OTAN. uniera, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí. eso ahora con el diario de hoy se puede entender, pero es algo que en su momento no se percibió. Entonces, ese riesgo político estratégico no se percibió, no lo vio Merkel, no lo vio Europa. eh, Estados Unidos no lo ponderó. Y bueno, estalló la guerra. Y esa guerra hoy por hoy está marcando la subida de todos los commodities, la sensación de fragilidad, la sensación de que en Europa en cualquier momento puede haber un desastre nuclear. Ustedes piensen que la central más grande nuclear que existe en Europa está en Ucrania, En que es la Ucrania. central de Zaporizhia, Ajá, y así es es. una central que la estuvieron bombardeando. Mm. Entonces, Va a ser mucho podría más ser... grave que Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Sí, porque Chernobyl, o sea, para que tengan una Que idea, Chernobyl, Za- Zaporizhia tiene 10 veces el tamaño de Chernobyl. imagínate. O sea que, y bueno, eso tiene que ver cuando hablábamos de la fragilidad del mundo, ¿no? Mm, Entonces, eso nos llega a hablar un poquito de esta nueva, si tenemos que hablar de qué nos pasa, y a veces nos aburren con estas definiciones de siglas, ¿no? Que dicen el mundo VICA, el mundo VICA más F acá. Y bueno, son cosas que nosotros sabemos. O sea, hoy vivimos en un ambiente volátil, ¿sí? Un ambiente lleno de incertidumbre.
un ambiente que es complejo, donde nos cuesta relacionarnos con la gente, con las empresas, con los consumidores, y tenemos que buscar nuevos formatos de inteligencia, que es nuevas maneras de relacionarse. O sea, eh, es complejo relacionarse con la gente, es complejo vender, es complejo comunicar, ¿sí? Y en las redes es algo que se nota de una manera muy intuitiva. Yo hace muchos años empecé a vender cosas en las redes. Y no era lo mismo si yo vendía un curso, por ejemplo, y le decía, vendo un curso de ajuste por inflación, y lo escribía así. Y si digo, estimados amigos, este curso refleja todo mi cariño hacia mis alumnos y lo desarrollé para que ellos puedan disfrutar de una clase y que aparte puedan utilizar su tiempo de una manera más eficiente. Si yo desarrollo 2 o 3 renglones y explico esa idea de esa manera, dándole un toque emocional, eh, vendía 50 cursos. Y si ponía 2 oraciones con el contenido del curso, vendía 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo emocional y con cómo la gente percibe las cosas? Lo que Es pasa es que las fundamental. redes, ahí te hago te Dale, interrumpo, dale, por Fer. favor. ¿Qué pasa? El tema de esto que venimos tratando, que nosotros somos el ser humano, es social. Y las redes sociales dieron esa posibilidad a la gente, porque también lo que llevó este gran crecimiento es que hay mucha gente que está sola. La soledad se volvió también en gran crecimiento y las redes es una gran compañía en todo sentido. Por Claro, eso, cuando uno hace una estrategia comunicacional en redes sociales, siempre hay que ponerlo emocional, porque este mundo del hoy, o mejor dicho, del ayer, con esto que estamos diciendo con el tema de tiempos, que la gente y todos, la ansiedad creció tanto, necesitamos todo ya, todo ahora, eh, nos volvió también nos volvió también muy solitarios. Esa soledad, ese tema de ser solitarios, la gente encontró en las redes sociales una gran compañía en todo sentido, ¿no? Por eso ese gran crecimiento que hay en los reels, en toda la parte de videos. Yo siempre le digo, a Lidi le digo mucho, la gente no lee. Entonces vos tenés que poner toda tu estrategia comunicacional en redes, como vos dijiste, en 2 renglones. En esos 2 renglones siempre tenés que poner la parte emocional. Siempre en esa parte emocional tiene que ser algo positivo, que eso Claro. es lo que uno ve a veces en estrategias comunicacionales, y si vamos a tocar el tema político, es un gran ejemplo. Una estrategia comunicacional no tiene que estar hablando ni de sacrificios, no, porque la gente ya está en una era bastante convulsionada, una era dinámica, una era explosiva, que todos los días cambian las reglas del juego en todo sentido. Entonces vos necesitas un mensaje más positivo, un mensaje que me dé esperanza, ¿no? Entonces claro. esa es la gran base que uno tiene que poner cuando hace una estrategia en redes sociales comunicacional. Eh, Esperanza. Por eso estos programas que muestran a gente que canta o gente explotan esos videos en redes, porque claro, muestran aquel que tiene o no vidente o tiene alguna discapacidad, da un mensaje de superación cuando uno ve cómo canta, cómo toca algún instrumento o algo, y eso da esperanza. Y eso es lo que la claro. gente busca en las redes sociales, en todo sentido, y Claro, también en un Sí, sí. curso, en un claro, curso. Sí, también, sí, sí. claro, también buscas cosas positivas, obviamente, Claro. porque es tan Sí, negativo el entorno que uno tiene que de eh, alguna manera tenés que poner una campana y protegerte ante tanta claro. negatividad. Y ¿Sí? esos mensajes llegan justamente porque son positivos y porque, como bien decís vos, tratan la emocionabilidad de las personas. Exacto. Y también Eso es, el factor tiempo es sí, un gran tema en lo que es a nivel redes sí, sociales.
¿Me entendés? El tema del tiempo es fundamental. Si yo hago alguna estrategia comunicacional, yo no puedo hacer a largo plazo. Mi estrategia comunicacional en redes tiene que ser a hoy, porque Claro, mañana puede cambiar Ya lo que mañana quiere es el viejo. consumidor. Ya mañana es viejo. ¿Entendés? Claro, claro. claro, claro. Mañana puede cambiar. Entonces tengo que hacer un día a Eh, día. Tal cual. sí, es algo tan importante, ¿no? El valor de las imágenes. A mí hay cosas que, así como hablábamos hace un ratito de cómo evolucionó el ser humano, y eso está muy divertido en el libro este de Animales a Dioses de Harari, ¿no? Que si alguno no lo leyó, lo recomiendo porque si te gusta leer, es un libro muy bueno. Pero a mí a veces me llega a pensar cómo las imágenes son decisivas, ¿no? En la historia de la humanidad. Y uno cuando va, cómo influye. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad, pero a mí me gusta ir a los museos. Y cuando fui al Prado, en España, a mí el Prado me gustó más que el Louvre, por una Ujú. razón, porque era más chico y lo pude recorrer varias veces y tiene cierta identidad a nivel visual que me encantó, porque no mezcla cosas, tenés mucha pintura, pero cuando vos veías los cuadros, de alguna manera cada cuadro muestra una época, muestra un lenguaje, una Un información, mensaje. un Ujú. mensaje, y que cada Ujú. persona que se pone frente a ese cuadro la decodifica de una manera diferente, Sí. porque un cuadro no se explica, un cuadro se siente y se ve. O sea, entonces esa complejidad, de alguna manera, que antes se volcaba en elementos que podían parecer estáticos y no lo eran, que eran los cuadros, que se ve en el Prado, traducido a los modelos nuevos, a las redes, se ven las imágenes que cuenta Alejandra en términos de mirada. O Claro, sea, nosotros cuando manejamos las imágenes y las emociones, estamos manejando ese mundo complejo, donde de alguna manera estamos buscando alguna especie de respuesta. Entonces, para no hacer este curso aburrido, porque si uno tenía, o esta conferencia aburrida, si uno tenía que partir y hablar de innovación y de creatividad y de la evolución del ser humano y todo eso, uno no podía dejar de pasar todas estas cuestiones, ¿sí? Y no es un tema técnico, porque si nosotros decimos que estamos hablando de un mundo volátil, lo vemos nosotros en todos los días. O claro. sea, todas las cosas que pasan, porque no pasan en Argentina las cosas solas. O sea, uno ve que es un mundo donde reina la incertidumbre, ¿sí? O sea, los mercados son muy cambiantes, donde tenés el presidente de una primera potencia mundial que se olvida lo que tiene que decir, y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Y tenés líderes que no cumplen roles. Es un mundo complejo donde en cualquier momento las cosas están muy interconectadas y pueden surgir problemas que son impensados. Por ejemplo, las pandemias con estas dimensiones son hijas de este momento, porque vos estás a 12 horas de cualquier gran ciudad del mundo. Nosotros vivimos en un país totalmente periférico, pero a 12 horas te tomas un avión y estás a 12 horas de Nueva York, prácticamente. Y antes te tardabas en ir a Mar del Plata 6 horas en un auto, ¿sí? O sea, todo ha cambiado tan dramáticamente que digo, hoy por hoy una enfermedad se puede trasladar en un viaje en avión en minutos, de un continente a otro, ¿sí? Eso hace que el mundo sea realmente más complejo en todo sentido. Y lo ambiguo tiene que ver con la cantidad de información que recibimos. Nosotros recibimos, por ejemplo, ahora que estamos en épocas de elecciones, tenemos millones de videos falsos, información falsa, ¿sí? Y tenemos operaciones políticas, bueno, todo eso hace que existan dobles mensajes continuamente, entonces los datos es necesario casi siempre analizarlos y analizarlos muy bien. Y, y la F, cuando hablamos del mundo este VICA,
que es volátil, incertidumbre, complejo y ambiguo, y la F es lo frágil. O sea, el ser humano está comenzando a entender de una vez por todas que es frágil. Y espero que esa sensación le sirva como un antídoto para la supervivencia. ¿Por qué? Porque si tomamos conciencia de la fragilidad que tenemos, probablemente vamos a respetar mucho más el mundo, ¿no? Vamos a respetar más la naturaleza, vamos a respetar la vida de los demás, ¿sí? Pero nunca el ser humano tuvo en sus manos la capacidad de destruir al mundo como la tiene ahora. O sea, Claro. entonces estamos en un mundo tan frágil que un loco puede ir y puede tirar un veneno en una reserva de agua de cualquier gran ciudad y puede matar a millones de personas en minutos. Y esas reservas de agua probablemente no están custodiadas como tienen que estar custodiadas, te los puedo asegurar. Ujú. Entonces, así que no les quiero meter miedo con esto, pero digo, en términos de mirada, la fragilidad hoy por hoy quizás es algo que si tomamos conciencia de eso, probablemente eh, nos permita mejorar, ¿sí? O sea, cuando muchas veces hablamos sobre corrupción y hablamos sobre cosas que estamos viendo ahora, no son ajenas a, a épocas, a hechos que pasaron hace muchos años, ¿sí? Porque cuando nosotros pensamos la caída de todos los grandes imperios, por ejemplo Roma, cuando cae Roma, Roma no cae porque el imperio romano no cae porque lo invaden los bárbaros. El imperio romano cae porque en los últimos años fue un imperio terriblemente corrupto, ¿sí? Y la historia económica del imperio romano, si uno la analiza un poco, es lo que nos está pasando, por ejemplo, acá en Argentina. O sea, lo que era la moneda romana estaba totalmente devaluada, tenían un déficit fiscal enorme, los funcionarios eran totalmente corruptos, permeables, la sociedad se desintegró y el ejército de alguna manera se corrompió de una manera tan importante que dejaron de ser las legiones, ¿sí? Entonces, los hechos que muchas veces vemos en la humanidad se repiten. Independientemente Hay de que ahora ciclos, ¿verdad? tengamos, Hay ciclos, hay son ciclos, cíclicos, son claro. ciclos, ¿sí? Ujú. Em, por eso digo, no todo quizás ahora, ni lo malo ni lo bueno necesariamente es nuevo, ¿sí? Cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, pensamos en valores, en nuevos valores, y eso tiene que ver con la flexibilidad, con la agilidad, y con esa capacidad para aprender y desaprender, reconvertirse rápidamente en algo diferente, ¿sí? Cuando hablamos de transparencia, ¿sí? Hablamos básicamente que sea algo auditable, que sea algo que se pueda trascender hacia los demás, liderando con el ejemplo. Hablamos de cosas que tengan que ver con la legalidad, hablamos de una reputación eh, razonable, hablamos de remuneraciones justas, o sea, hablamos de un mundo donde existe la responsabilidad social. Cuando hablamos de características personales, hablamos de algo que no tiene casi nadie, que es la paciencia, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo donde estamos gobernados por la ansiedad, ¿sí? Por la inmediatez, por la La respuesta inmediatez no te rápida, permite tener paciencia. Claro. claro, por esa cosa donde perdemos la Ujú. paciencia muy rápido. Y muchas veces esa falta de perder la paciencia no nos hace comprender a los demás, porque hay mucha gente que está muy mal y nosotros a veces vemos que reacciona de una manera y no vamos a más allá de pensar por qué reacciona de esa manera, ¿sí? Eh, y bueno, y también nos hace pensar en temas como ser nosotros mismos más fuertes, ser resilientes a los problemas que podemos tener y tener esa capacidad para persistir, ¿no? Frente al problema, persistir.
estamos en un mundo que premia cosas que no son valores sustentables en el tiempo. O sea, la otra vez cuando hablaban de, por ejemplo, un cura Villero, estaba hablando de por qué la droga escala tan rápido en los barrios pobres. Y eso tiene que ver con el premio inmediato, porque el que vende droga cobra mucha plata y la cobra de una manera muy rápida. Y si vos tenés que enseñarle un oficio, como se enseñaba antes, de carpintero, de albañil, eso lleva un tiempo largo, y el premio es bajo en términos de